Bueno, Ahora hasta. sí. Ahora sí. Otro término que es importante, y por más que no haya estado al principio, tiene una gran importancia, es el contrato didáctico, y que ya lo estuvimos hablando, ¿sí? En las interacciones, el contrato didáctico regula las interacciones entre el alumno, el docente y el medio, ¿sí? Muchas veces resulta que los alumnos solamente tratan de responder bien, aunque no hayan aprendido. Ahí el alumno está funcionando como un sujeto institucional, ¿sí? Justamente surge esta categoría de contrato didáctico por los efectos que puede visibilizar y recuperar Brousseau, ¿sí? Y en ese afán de que el alumno responda bien, nosotros recurrimos a esos efectos para lograr nuestro propósito. El supuesto, la ficción de que el alumno aprende. Y después nos damos cuenta que verdaderamente no aprendió porque yo lo único que hice fue llevarlo de la mano para que dé la respuesta correcta, ¿sí? Por eso muchas veces cuando nosotros le decimos, redacte una intervención para el siguiente error, y ustedes redactan una intervención y lo llevan demasiado guiado, demasiado de la mano, entonces nosotros le ponemos, está demasiado guiado, está demasiado orientado. Esa intervención tiene que ser un proceso que permita seguir con la producción del conocimiento, ¿sí? Ese contrato didáctico, justamente, hay una definición que dice que es el conjunto de comportamientos específicos del maestro que son esperados por el alumno y el conjunto de comportamientos específicos del alumno que son esperados por el maestro, ¿sí? Nosotros, ¿qué esperamos? Que el alumno responda bien. Entonces inducimos a que él responda bien. Y el alumno quiere responder bien porque queremos satisfacer lo que dice el profe, ¿sí? Y queremos que nuestro papá nos felicite porque nos va bien en matemática, o que el director no nos diga nada, ¿sí? Es preferible eso a pensar en el aprender, ¿sí? Después voy a volver con respecto a esto porque a mí me hace pensar en lo que es el fracaso escolar. Después vuelvo al respecto de esto. A ver, acá en la plantilla, los voy a mirar porque a la mañana ni las miré estas plantillas, me olvidé. Dice, situación didáctica es toda situación que diseña el docente con la finalidad de enseñar algo. Fíjense lo que dice Brousseau, un conjunto de relaciones establecidas explícita y o implícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos, un cierto medio, y ahí hablamos de medio como el problema y las interacciones con ese problema, y un sistema educativo, con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías de constitución. Esa es la definición que da Brousseau, que no es otra cosa, ¿sí?, que lo que estábamos charlando hace un ratito, ¿sí? Situación didáctica. Modeliza una actividad de producción de conocimiento por parte del alumno independientemente de la mediación del docente. Que ahí es cuando muchos dicen, pero el docente no interviene en la situación didáctica. No, mentira, sí interviene.
sí puede intervenir, pero hay que ser cuidadoso, muy juicioso en el momento de la ¿Cómo? intervención, ¿sí? Hay que intervenir de manera tal de que se siga manteniendo la situación didáctica. Si nosotros intervenimos, señor, ¿qué puedo hacer con el tema de las tijeritas? Y yo les digo, bueno, fíjate, y le hago seña con los dedos, ahí estoy interviniendo y esa hermosa situación didáctica, ¿sí? Porque esa es una situación que está estudiada por Brousseau y por muchísimos autores, las que le planteé. Y si yo le hago el movimiento de los dedos, esa situación que tiene como finalidad aprender memoria de una cantidad, ¿sí? Ustedes vieron que de los números tenemos muchas cosas para aprender. Los números tienen distintas funciones. Y hay una de las funciones, uno de los usos, que es memoria de cantidad. Bueno, esa situación es para eso. Entonces, si yo le hago esa seña con los dedos, el docente interviene, pero la situación dejó de ser didáctica, ¿sí? No intervine con el cuidado suficiente para mantener esa situación didáctica. Por lo tanto, el niño va a lograr resolver la situación didáctica esa, pero no va a llegar a lograr producir él el conocimiento matemático. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les digo? A mí me cuesta un poco entender la situación didáctica. Lo que pasa que lo que quiero que O sea, entiendan el es la niño situación. solo hace la producción. O ¿Cómo? sea, él tiene que darse cuenta solo de cómo resolverlo, ¿sería? Bien, Claro. es el momento en que trabaja solo con el problema, ¿sí? No se va a dar cuenta solo. Y ahí está lo que charlamos esta mañana. El docente entonces, ¿para qué está? ¿Sí? El docente va a orientar, ¿sí? Y va a intervenir de manera tal de que va a intervenir de manera tal de que él logre sortear esa dificultad. ¿Sí? Bien. Un segundito. Fíjense, chicas, que todo lo que venimos hablando hasta el momento es lo que nos lleva a estas citas que acabamos de leer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por ahí, cuando nosotros hacemos una pregunta de final o de parcial y decimos, bueno, ¿qué es una situación didáctica? Y todos en algún momento hemos dicho, bueno, me estudio la definición de Brousseau, porque es eso. Ujú. Pero nosotros vamos a apuntar que ustedes lo puedan entender y que lo puedan explicar, ¿sí? No solamente estudiar una cita. Al igual como decíamos Hay que recién, que estudiarla, ¿sí? hay que estudiarla, pero saber explicarla y que también, y tener en cuenta esto de que siempre lo vamos a llevar a situaciones que ustedes puedan explicar, ejemplificar, ¿sí? Por eso es que le decíamos al principio de que vamos a ir despacito, desmenuzando todas las oraciones para poder llegar a entender realmente lo que quiere decir. Porque aparte estas son cosas que después ponemos en práctica, y la verdad que la definición solita no nos va a servir. Nosotros cuando Claro, tenemos que sí. ponerlo en práctica tenemos que saber de qué se trata lo que vamos a hacer. Ese concepto se llama Exactamente. praxis en pedagogía, ¿sí? Llegar a ponerlo en práctica, buscar en la situación real, buscar en esa situación real, digamos, a la luz de esta definición, ¿no? Bien. Sería mucho mejor si fuera presencial esta clase. Sí. Un segundito.
Bien. Dice, es parte de la situación didáctica y dice lo que les explico en el cuadrito, es parte de la situación didáctica y esas interacciones adidácticas, el niño se comporta como sujeto matemático. El niño entra en interacción con el problema, pone en juego los conocimientos propios, lo modifica, lo rechaza, produce nuevos a partir de interpretaciones que va haciendo sobre sobre el resultado. Y ahí te pongo justamente que me preguntaban qué eran las retracciones. Son esas interpretaciones que hace a partir del resultado. Eso es una retroacción con el medio. ¿Cuándo es situaciones didácticas, gente? Cuando hace matemáticas. Cuando logramos que él haga matemáticas, que se comporte como sujeto matemático. ¿Sí? Bien. El contrato didáctico decíamos que regula las interacciones entre el alumno, el saber y el docente dentro de la situación didáctica. ¿Qué pasa con esto? Y a eso quería comentarles hace un ratito, con respecto al fracaso escolar. Porque muchas veces, nosotros atribuimos la idea de fracaso escolar a factores exógenos que se los denomina al determinismo social, lo que se llama determinismo social, porque el niño es pobre, ¿sí? Es un clásico, es pobre, mira, vive en la villa, o por factores biológicos, psicológicos, neurológicos, incluso por el género, ¿no? Lo que pasa es que los varones son más rápidos para la matemática que las mujeres. Esos son factores que vos decís, no, no puede ser que haya gente que todavía piense en eso. Bueno, pero sí, hay gente que atribuye el fracaso en el aprendizaje de la matemática por esas cosas. Y tendríamos que pensar que por algo Brousseau logró identificar todos esos efectos, porque eran recurrentes en la clase de matemáticas, porque se repetían, y en la mayoría de las clases los podemos ver. Nosotros que vamos a observar, son súper comunes esos efectos. Uno lo hace, a ver, sin querer, si podemos decirlo así. Ya lo tenemos tan naturalizado a ese tipo de efectos. ¿Cómo era el que contabas esta mañana, Jessie? Que te responden sí, sí. Que le Ya no me respondes sí, sí. acuerdo. ¿Qué? No me acuerdo cómo fue el ejemplo. Que a veces cuando nosotros estamos cerrando un tema o queremos institucionalizar y decimos, bueno, me va a servir lo que dice Juan, Pedro, José, y bueno, y si me dice algo que no me sirve, digo, sí, sí, continúo, porque quiero solamente rescatar lo que me sirve para poder institucionalizar el tema. Entonces, como que dejo, bueno, no lo voy a escuchar, pero no lo vamos a analizar, no voy a prestar, no le voy a dar la atención que merece esa producción. Y ¿Eso no le me voy a decís, Ale? decir tampoco que está mal, porque no le voy a Y decir que no le está decimos que mal. está bien y está mal. Es como que, bueno, te escuché, pero bueno, hasta ahí. ¿Sí? Bien. Y todo eso, si nosotros en el aula, nuestro contrato didáctico, ¿sí? No es un contrato en donde el alumno pueda trabajar haciendo matemática, se puede equivocar, pueda preguntar, pueda validar, argumentar, ¿sí? Y quizás el fracaso escolar no tiene tanto que ver con esos factores externos, sino que nuestra práctica de enseñanza puede estar fallando en algo, ¿sí? Hay Porque esa práctica otro ejemplo puede muy ser buena común.
buena para algunos alumnos, porque son buenos en matemática, pero para el todos y todas no es seguramente. Dale, Jessy. Perdón, Ah, no, sí. hay algo que no suele suceder muy a menudo, que por ahí hasta los chicos después lo dicen que siempre hay niños que son más participativos. Entonces también las voces se tapan. Que nos pasa a nosotros también, los adultos. Vieron que por ahí hay y entonces, ¿qué pasa? También o sea, cuando alguien se anima a hablar, ¿no? Qué importante es, bueno, realmente prestarle la atención y escucharlo y poder hacerlo partícipe. Bien. Dice, en el aula e inmersos en una situación didáctica se comunican reglas de funcionamiento. Ahí me acuerdo de lo que dijiste vos esta mañana. Se habilitan o deshabilitan procesos, formas de argumentar, formular, de validar. Ahí validar. Y esto puede darse a través de palabras, actitudes o gestos. Muchas veces confundimos el contrato didáctico con el contrato pedagógico, ¿no es cierto? Pedagógico. Y muchas personas lo confunden. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque las reglas del aula no es el contrato didáctico. El contrato didáctico viene de la mano de la gestión de la clase, viene de la mano del hacer matemática y de la propuesta que vos tenés en el aula. No son las reglas del aula. Bueno, Brousseau. Profe, ¿puede repetir esos 3 ítems que dijo del contrato didáctico? Ay, ¿cuál? Hacer matemática, las propuestas me quedé. La gestión de la clase y las propuestas de enseñanza. Gracias. Tipología, Brousseau incorpora lo que son las tipologías de situación. Sostiene que si propiciamos que se den estas 3 situaciones en una situación didáctica, el niño seguramente podrá producir conocimiento matemático. ¿Sí? Estas situaciones dan cuenta de un proceso. Hay algunos, y ahí vamos a esto. Hay algunos problemas que pueden ser más determinativos en alguna de ellas, pero la gestión es fundamental. ¿A qué me refiero eso? Hay problemas que están más inclinados para un tipo de situación que para otra. ¿Sí? Una situación problemática, por ejemplo, como la escritura de mensajes para la construcción de una figura geométrica, de figuras geométricas, y es más característico de una situación de formulación, o sea, prevalece la situación de formulación. Pero está en nuestra gestión, en nuestro trabajo en el aula, que las otras situaciones también estén presentes. Porque dice Brousseau que si nosotros propiciamos estas 3, posiblemente vamos a lograr producir el conocimiento matemático. ¿Sí? Brousseau plantea situación de acción. Primera situación, el alumno se enfrenta al problema y pone en juego las concepciones que tiene. O sea, pone a pensar, interacciona con lo que ya sabe. Empieza a explorar el problema. ¿Sí? Empieza a ver qué estrategia puede utilizar para resolver. ¿Sí? Empieza a establecer relaciones con lo que ya sabe para poder empezar a encarar el problema. ¿Sí? Empieza a probar. Lo resuelve, bueno, uso esto, empiezo a resolver. ¿Sí? Esto no me sirve.
borro, lo vuelvo a hacer, voy por otro lado. ¿Sí? Esa es una situación de acción, la situación de acción. Situación de formulación, el alumno expresa en forma verbal o escrita las conjeturas y los procedimientos que realizó en la situación anterior y los comunica a sus compañeros de forma explícita. ¿Qué tiene que hacer el alumno en una situación de formulación? Expresa en forma verbal o escrita lo que hizo. ¿Sí? Y se lo cuenta al compañero. Pónganle, vieron que cuando uno estudia nos pasa, bueno, por lo menos a mí me pasaba que cuando yo lo escribía, lo lograba escribir, era porque yo verdaderamente ya me había caído el ficha de cómo era la cosa. A mí me pasaba eso cuando era más chica. Y cuando le explicaba a mi compañera del lado, más todavía. Bueno, eso tiene que ver con la situación de formulación. Cuando yo logro expresar lo que hice en la situación de acción. Y la situación de validación, los alumnos deberán dar razones que justifican lo formulado anteriormente. Lo que hicieron anteriormente lo van a justificar. Y pueden que sean reformuladas o modificadas con el aporte del resto del grupo. A ver, vamos a situación que planteamos recién de las tijeras. Uno dice, bueno, yo voy y busco, se levanta uno y se va y busca tijeras. ¿Sí? Y trae todas las que le entran en la mano. Pero son manos chiquitas porque esto es una situación para primer grado. Manos chiquitas, así que puede haber traído 5 tijeritas. Bueno, dice, me voy a buscar más. Entonces yo le digo, no, pará. Era un solo viaje que podías hacer. ¿Sí? Entonces dice otro, voy con una cajita y me traigo todas las tijeras que tienen en la dirección. Pero tiene que ser la cantidad justa. Tiene que ser justo. De manera que todos tengamos y no sobre ninguna. ¿Sí? Entonces, ahí fue la primera situación de acción. Con lo que tenían, ellos, los niños, encararon a resolver el problema. Después, situación de formulación. Bueno, no pudimos llegar a resolverla. O algunos ya lo pudieron resolver, entonces le decís, bueno, ahora con tu compañerito del lado, contale a tu compañerito del lado cómo resolviste la situación. ¿Sí? La idea es justamente que las tijeras no estén en el aula, sino que estén en otro lado. ¿Cómo resolviste? O escribilo y pasale el mensaje contándole cómo lo resolviste. Situación de formulación. Situación de validación. Bueno, ahora entre todos vemos cómo lo resolvieron. Hacemos una puesta en común y empezamos a dar la palabra para ver cómo resolvieron todos y por qué lo resolvieron de esa manera. ¿Sí? Ahí tenemos las 3 situaciones. ¿Se entiende? Sole, te aviso que habías explicado hasta la formulación. La validación no la habías alcanzado a explicarla. O sea, Sí. hiciste ahora el ejemplo y quedó la validación. Bueno, no, pero sí la había dicho. Sí la había dicho. O no, capaz que no. Bueno, no importa. La situación de la validación, los niños tienen que dar carácter de verdad, justificar lo que hicieron en las situaciones anteriores.
¿sí? Sea verdadero o no, porque él valida lo que hizo, porque por ahí están equivocados, ¿sí? No necesariamente van a ser, todos van a resolver bien de la manera que lo resuelven, sino que puede ser que estén equivocados, pero bueno, también en este espacio, ¿sí? El niño modifica las respuestas que él dio, porque justamente el otro aporta a que él modifique esa, digamos, postura que tiene. Brousseau incorpora lo que es a las situaciones, a la tipología de situaciones que él propone, incorpora la institucionalización y dice que la institucionalización la realiza el docente. La tipología de situaciones que nosotros estábamos trabajando, los que intervienen son los alumnos y el medio en la situación didáctica. Acá, en esta situación, en esta tipología, el docente es el que, digamos, tiene la posta. En la situación, en la institucionalización, el docente dice explicitar lo que han hecho los alumnos y relacionarlos a los saberes que apuntan. El docente, al final de su clase, ya los niños lograron producir ese conocimiento matemático, cuya intencionalidad estaba en la situación didáctica que yo planteé. El docente recupera lo que los niños trabajaron, lo que hicieron los niños, ¿sí? Toma lo que les sirve para poder dar carácter de saber a ese conocimiento producido. Lo que puede hacer es historizar ese conocimiento matemático. ¿Y a qué hago referencia de historizar? Es memoria didáctica, se llama. A ver, ¿se acuerdan cuando nosotros, porque quizás la producción fue después de 3 o 4 clases, ¿sí? La institucionalización completa es después de 3 o 4 clases, entonces ustedes empiezan a narrar, bueno, ¿se acuerdan que en la primera clase hicimos tal y tal cosa? Llegamos a esta conclusión. En la segunda clase hicimos tal y tal cosa. Y así, bueno, todo esto que hicimos, recuerden que es con esta finalidad. Eso se llama historizar. Nosotros en la situación de institucionalización le damos carácter de saber al conocimiento producido por el niño luego de pasar por todo lo que tiene que pasar en esa situación didáctica. ¿Se entiende? Nosotros también en esta situación de institucionalización tenemos que indicar que lo hecho, que lo trabajado con estos niños, nosotros tenemos que llegar a que ellos comprendan que puede ser reutilizado en otro momento. ¿Sí? Sacarlo de ese contexto. Por eso, cuando hablábamos de problemas de contexto intramatemático y extramatemático, el decir que trabajamos variedad de problemas tiene que ver con esto también, ¿no? Que nos permita después reutilizarlo en otra situación. Bueno, a ver. Brousseau, con la teoría de las situaciones didácticas, intenta
mostrar bajo qué condiciones el niño en la escuela se puede comportar como un sujeto matemático. Estos conceptos son fundamentales y lo vamos a trabajar durante todo el año. Ahí volvemos.